buenas. Oye, bienvenidos por fin aquí. Y es que han sido 2 años, bueno, de parón. Uy, vaya apagón. Madre mía, empezamos bien. Debería preguntar si hay algún electricista entre el público. ¿Algún técnico me puede ayudar? Madre mía, ¿y ahora qué hacemos, Gloria? ¿Qué hacemos, Gloria? Bueno, y si se acaba aquí la presentación, o puedo contar una sesión de chistes o algo así, ¿no? Muy bien. Pues hágase la luz, ¿no? Bueno, esta pequeña pantomima que hemos hecho no es ni más ni menos para representar un poco esos 2 años de oscuridad que hemos pasado. Quiero decir que la importancia de la luz en el escenario es vital, es extraordinaria. Cuando se ha apagado la luz, no sé si habréis dado cuenta que hay una ausencia de coordenadas total, que este marco que tenemos aquí, esta iluminación, este personaje que soy yo, que me muevo por el escenario, estamos contando una historia. Yo en una ocasión me hice un chispazo, una comprensión súbita de lo que era el arte, los cuadros, sobre todo las pinturas, y las empecé a ver como escenarios que tenían dentro personajes con su atrezo, con su vestuario, con su iluminación y con una serie de cosas que eran vitales, con un mensaje, con un desenlace y con un mensaje solamente incluso de la persona que lo estaba pintando y de lo que conlleva ese mensaje que estaba metido dentro, no solamente de encontrar claves en cada cuadro, que bueno, pues a la gente que nos gusta el misterio, pues nos gusta ahondar en claves oscuras, claves secretas que tienen los cuadros, pero ¿y las claves de los que pintan los cuadros y todas las historias que hay alrededor de cada obra? Eso es súper importante. Entonces, a modo de película, os he preparado un desarrollo como muy visual para que nos lo pasemos muy bien. Y precisamente en todas las ponencias yo siempre digo, el 90% saliendo por la puerta, los datos los vais a olvidar. ¿Por qué? Porque no tienen nada que ver con vosotros. Pero hay un 10% que es emoción. Y esa emoción sí que la vais a integrar porque tiene que ver mucho con vosotros de una forma cotidiana y lo vais a saber y lo vais a apreciar. Vamos a hacer un experimento en la oscuridad de la mente que va a durar unos segundos. Fijaos aquí como si fuera yo el mentalista. ¿Os acordáis de la serie? Vamos a ver las cualidades extrasensoriales de la mente que todos cotidianamente tenemos. Quiero decir que no son poderes extrasensoriales, pues si no estaríamos hablando de telépatas, de precognición, de telepatía, de clarividencia, que eso se lo dejamos a Aldo Linares y a toda esta gente del grupo EPTA, ¿no? Vamos a ver la importancia de la luz sobre la oscuridad, el enigma del proceso creativo, que esto lo tenemos todos, toda la vida, de una forma cotidiana. Pero quizá a lo mejor en los artistas, por nuestra condición de tener que visualizar, pues se nos da de una forma más acusada. Y lo que ha dicho Gloria antes en la presentación es muy cierto. Quiero decir que la importancia que ha tenido el arte del Renacimiento, del barroco, del neoclásico, del manierismo y de todos esos movimientos hasta ahora ha sido vital, vital para lo que hoy estamos disfrutando, que es el cine, la fotografía y toda esa serie de expresiones culturales y artísticas. Y he elegido 20 fotogramas, 20, fijaos, y hay muchísimos más, que están basadas en pinturas. Son 20 fotogramas de películas basados en pinturas. Luego vamos a dar una serie de ejemplos de escenarios e historias autobiográficas en el arte. Y con eso vamos a terminar. Con eso vamos a llenar una hora bastante. Este principio que veis aquí es vital, pero en todos los sentidos. Quiero decir que todo lo que tiene una presencia física tiene una correlación espiritual y mística.
Si yo digo la iluminación, seguro que los técnicos de ahí arriba están pensando en cables, en focos, o esto lo dices en una productora, y claro, están pensando en cómo iluminar una escena y tal y cual. Pero si tú dices la iluminación en una clase de meditación, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que es una epifanía, una comprensión súbita, algo que nos lleva a darnos cuenta de algo superior. Para que la luz viva se necesita la oscuridad. Quiero decir que esto parece dicho desde un púlpito o desde una clase de la New Ways, podría decirse, ¿no? Pero fijaos que los relatos, por ejemplo, de San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús hablan de que esta oscuridad que hemos pasado estos 2 años nos está conduciendo a que la luz se manifieste. Quiero decir que en el ámbito físico, si yo saco un cañón de luz ahí a la calle a pleno día, es imposible ver esa luz. Sin embargo, para que la luz viva y se manifieste, se necesita la oscuridad circundante. Y esto veréis, esa noche oscura que habla San Juan de la Cruz, quiere decirse que muchas veces esto que nos está pasando, yo que sé, pérdida de familiares, enfermedades, desengaños, toda esa serie de cosas, nos desemboca a un conocimiento que no hubiera llegado si no hubiéramos tenido esa oscuridad. Hay otra frase que a mí me encanta que es: una herida es una puerta. Lo digo porque yo por el camino pues he perdido gente con esta pandemia, y hemos sido afectados muchos. Sin embargo, pues oye, nos ha hecho despertar a ciertas cosas, ¿no? Esto en la pintura es impresionante porque hubo un momento en el Renacimiento que los artistas se dieron cuenta que debíamos sacar la luz desde la oscuridad. Y esto le pasa, por ejemplo, en esta obra, Cristo en la columna de Michelangelo Merisi de Caravaggio de 1607. Fijaos, la luz modela las formas desde la oscuridad, y esto es propio de la Contrarreforma católica. Es decir, viene Lutero, empieza a decir esto no es así, esto no es así. ¿Y qué hace el catolicismo? Intentar hacer una contraofensiva, que es una contrarreforma católica, y empieza a salir este arte, que es: vamos a modelar las formas con la luz. ¿Pero desde dónde? Desde la oscuridad. Fijaos qué maravilla. Fijaos que ahora mismo se ha apagado la luz, como ese momento que hemos vivido, y alguien enciende un foco y ese momento tan terrible se modela y se pone en evidencia. Vamos a hacer un experimento para que veáis. Va a tardar unos segundos solamente, para demostraros la importancia que tiene, cómo trabaja nuestra mente, cómo trabaja nuestra fuerza mental. Y ahora mismo os pediría, por favor, que cerrarais los ojos unos segundos. Cerrar todos los ojos. Os voy a pedir que os imaginéis una escena. Una escena que es bien fácil, es una escena cotidiana. ¿Tenemos todos los ojos cerrados? Ok. Yo estoy en una cocina, me dirijo hacia una mesa que no es muy grande, que es más bien pequeña, y tiene un mantel que está medio arrugado allí. ¿Lo veis? ¿A que lo estáis viendo? Es un mantel que está puesto descuidadamente. Pero al lado izquierdo hay un cesto de mimbre volcado un poquito hacia mí y está lleno de manzanas, de jugosas manzanas, verdes, amarillas, rojas. Hay bastantes y se desparraman por ese mantel que está un poco arrugado. Eso está a la izquierda y las manzanas ocupan el centro de la imagen. ¿Lo veis ahí, verdad? Al lado derecho os voy a pedir que imaginéis un plato pequeño con, bueno, son esos bizcochos que se pueden apilar, que son alargados, y hay unos cuantos bizcochos apilados en ese platito. Y en medio hay una botella de vino sin etiqueta. Vino tinto, oscuro. ¿Lo tenéis? Ahora abrid los ojos. ¿Habéis creado un cuadro parecido a este? Probablemente tenga muchísimas variaciones. Quiero decir que si aquí hubiera 200 personas, hubiera 200 versiones de ese mismo cuadro que os acabo de decir. Fijaos que estoy aludiendo a la cesta de manzanas pintado en 1893 por Paul Cézanne. Este hombre, con estas cositas domésticas, lo que empezó es a sentar las bases del cubismo. O sea, una cosa tan sencilla, tan doméstica, tan cotidiana como este proceso de ver esto, sentó las bases de que luego viniera
Braque, Picasso, Juan Gris, bueno, una serie de artistas que empezaron a elucubrar sobre estas cosas. ¿Qué ha pasado? Que precisamente el problema principal, no solo del artista, sino de muchísima gente, es sacar lo que tenemos de la mente y hacerlo realidad. Ese es el problema fundamental del artista. Quiero decir que nosotros visualizamos, bueno, yo muchas veces me he ido concretamente, y además me voy a referir bueno, no soy investigador, ni historiador, ni crítico de arte, soy artista y tengo que hablar de lo que yo percibo. He investigado a otros artistas y sé que los relatos son muy parecidos. Pero me he ofrecido como conejillo de Indias para explicaros cuál es el proceso creativo. Muchas veces te vas a la cama, sueñas todas estas cosas y dices, ¡lo tengo! ¡Fantástico! Amigo. Plasmar la obra de arte que ya existe en tu mente significa que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y es verdad, del dicho al hecho hay mucho trecho. Es decir, lo que hay aquí a lo que luego se plasma, hay un recorrido bastante grande. Se pierden muchas cosas por el camino, pero se ganan otras muchas. Se ganan otras muchas. Por eso Picasso decía que yo no busco, yo encuentro. Quiero decir que a veces te encuentras con cosas insospechadas que no sabes de dónde te vienen. Y es que precisamente la creación es canalización. El artista que se crea que es yo, un ego, que digas, oh, fíjate, soy la leche. O sea, ¿cómo creo que maravilla? No. Está sometido, según, bueno, y luego tendremos a Miguel Pedrero, que está hablando de la conciencia global. Y esto está muy relacionado con esto. Estamos conectados a un subconsciente colectivo que decía Jung, o la conciencia global, y estamos viviendo toda esa imagen subyacente, y los que precisamente quitan la razón y entra esa canalización son los que tienen éxito en el arte, porque son los que están abiertos a esa canalización, son los que están abiertos a esa inspiración. Aquí me tenéis a mí en mi estudio, por eso me he ofrecido como conejillo de Indias, y de repente me parece que me ha dado un pasmo, ¿no? El pánico al espacio vacío en el lienzo en blanco. Es verdad. Este es el principal problema. Quiero decir que tú lo tienes aquí, pero ahora lo tienes que sacar. ¿Mediante qué? Mediante la técnica que tienes que aprender en Bellas Artes, etcétera, ¿no? O sea, que eso es bastante laborioso. Pues ese momento es vital, porque o bien tiras los pinceles y dices, mira, yo no valgo para esto, o todos los días te sientas un poquito y tal, o hacen lo que hacen muchos pintores, que es manchar ese blanco. Manchar ese blanco, por Dios, es insultante, es horror vacui, por Dios. Muchos me conocéis porque, como ha dicho Gloria, pues estoy en el programa que ya llevamos casi 10 años y durante estos 10 años he tenido que hacer mucho el rincón, el taller del pintor, y he analizado muchas obras y me he dado cuenta de todos estos procesos y muchas historias personales de artistas que, bueno, he ido comprobando, he ido tirando del hilo y he aprendido muchísimas cosas de cosas que se encontraban los pintores que no las cuenta a lo mejor, pues, hombre, un historiador, un crítico de arte, que siempre están a ver qué es lo que encuentran en la esquina del cuadro. Y eso yo le llamo un orgasmo intelectual. O sea, se pasa enseguida, pero no te deja un pozo que realmente te fundamente. Yo vengo aquí a hablar y estoy todo el rato hablando, sin embargo, yo en el estudio estoy absolutamente en silencio. Quizá hay algo de música. Quiero decir que yo en este momento estoy intentando sacar lo que hay en mi mente y es un momento, bueno, pues bastante importante y se sufre, ¿eh? Otras veces se goza, es así. Me conocéis por esto, me conocéis también por este tipo de exposiciones. Estoy ahí en Chicago, en Miami, ahí estoy en Elche haciéndola en la Fundación Miguel Hernández. Bueno, los proyectos de exposiciones de pintura que todos conocéis. Pero bueno, la obra de arte, como he comentado antes, y más aún la pintura, es un escenario con un tema a representar. Esto es lo que he comentado antes. Tiene personajes principales, tienes personajes secundarios, tiene una figuración, tiene una escenografía, tiene un vestuario, un estilismo, una trama argumental y un desenlace. Pero aunque sea una pintura abstracta, ¿eh? O sea, esto es increíble, porque la creación te obliga a tener un mensaje y un desarrollo.
pero va más allá del marco y veremos cómo esas historias se concretan. Voy a hablar un poquito de este conejillo de Indias que soy yo y veis que yo también tengo mucha relación con cineastas y ¿qué pasa? Que ellos, en ese batiburrillo que tienen en la cabeza de un montón de cosas, fijaos, que yo tengo una imagen para sacar en un lienzo, pero ellos tienen, madre mía lo que tienen, tienen localizaciones, vestuario, estilismo, o sea, todo lo que es enumerado. Entonces, ¿yo qué hago? Pues esa particularidad que Dios me ha dado de poder visualizar y plasmar, les ayudo a hacer todas estas cosas. Fijaos, ese cuadro de arriba eran 4 segundos, en el que yo hacía un dibujo y la cámara estaba encima de mí. 4 segundos, fijaos la que se monta. Hay 25 personas, cámaras, traveling, no sé qué, grúas, tal, el director ahí hablando por teléfono, tal, cual. O sea, es abajo, estoy con las nuevas tecnologías digitales, pues pintando con iPad, con Bacon, con todas estas cosas. La pintura ha inspirado mucho a la fotografía y mucho más tarde al cine. Quiero decir que no es que todo este mundo moderno sin solución de continuidad nos lo acabamos de inventar. ¿Qué va? ¿Qué va? Somos los mismos seres humanos que vamos haciendo las mismas cosas de boca en boca, de maestro a discípulo, se van pasando todos estos recursos y ha llegado hasta nosotros en forma de ¿qué? Lo más cómodo. Porque ahora no me negaréis que no veas si cuesta leer un libro, porque todo el mundo estamos enganchados a las series, a los teléfonos, a tal. Es decir, a lo que es las historias contadas en el cine. Fijaos, este es mi Olimpo de los dioses. Yo he trabajado con toda esta gente, que son los más conocidos, los más oscarizados o goyizados, como se diga, y puedo contar también decenas y decenas de realizadoras y realizadores de publicidad que no son conocidos y que trabajan en los anuncios y yo les ayudo a visualizar. Concretamente, la forma de proyectar las imágenes que yo os comento, que me cuentan a mí, de Iciar Bollaín y Daniel Sánchez Arévalo y de Benito Zambrano es prodigiosa. Es decir, son súper graciosos, es una gente como muy concienciada, pero son conscientes de que tienen un puzzle infinito en la mesa, las mesas de las productoras en la mesa de producción, es alucinante. Es decir, es un rompecabezas y nunca mejor dicho. Es para romperte la cabeza. Es decir, que para el realizador lo que tiene en la cabeza es la película ya hecha. Pero ¿y cómo la sacas? Es que, bueno, pues esa visualización antes de hacer una película es la que hacemos nosotros dos, el realizador y yo. ¿Pero por qué se llama realizador? Porque es el que hace real. El que hace real. ¿Os dais cuenta de la trascendencia de esto? Que de la mente, de algo inmaterial, de algo que es una vibración de neuronas, pasa a algo que es físico, nos impacta, nos hace emocionarnos, nos hace reír, nos hace llorar, nos hace todo ese tipo de crear emociones, incluso que luego lo plasmamos nosotros en la vida real, con lo cual todo eso tiene una trascendencia. Fijaos, he rescatado esto porque cuando a mí me cuentan sus proyectos y me están contando los planos, hay 2 canales. Quiere decirse que me están contando la película y la historia y lo que quieren ellos hacer, escena por escena, de una forma hablada, y la otra es telepática, es mental. Quiere decir que si a mí ellos me cuentan una escena, se produce en mi mente. ¿O no os habéis pensado, o cuando os juntáis con una persona, oye, me acabo de comprar una corbata que es roja y lleva mariquitas azules, a que ya la estás visualizando tú? Aparece en tu mente. Y me están llamando los extraterrestres. Y entonces esto es lo que se produce, es una interrelación de campos de imaginación, que esto es una capacidad extrasensorial que todos tenemos. Cuando estamos hablando por teléfono y estamos diciendo, fíjate lo que ha pasado aquí, esta fiesta ha sido así, así, nosotros la estamos interiorizando en nuestra mente del mismo modo que hemos interiorizado el bodegón, ¿no es así? Pues esto es lo que pasa. Y últimamente, fijaos, llevo dos años que esto se produce a distancia, claro, yo los tengo en la pantalla de Zoom o de Skype. Incluso he tenido llamadas desde Australia en la que me han contado una serie de escenas, ¿no? Entonces se produce ese lenguaje hablado, pero por otra parte yo estoy conectado ahí. Quiero decir que esto es como un gimnasio, todos los días se te hace una bola, es decir, llevo como 3 décadas y media haciendo esto. A ver, esto se ha desarrollado y todos lo tenemos. Fijaos lo que hago en ese momento en que me están contando las cosas. Pim, pam, pim, pam, pam, pam. Me están contando escenas, cómo aparece la modelo, tal, anotaciones por todos los sitios. Esto a toda
a toda mecha lo hacemos así. Y se convierte más o menos en que ese proceso previo de visualización, que es sacar de la mente, quizá la telepatía, en esto que llamamos el shooting board, que es el panel de disparo. Es decir, todas estas... Es decir, una productora o un cineasta no se puede permitir el lujo de plantar una cámara en un sitio sin tener un presupuesto, sin saber si va a llevar una grúa, si tiene un permiso para rodar ahí y tal. Todo eso se convierte en este tipo de viñetas que luego ya elaboro digitalmente, y ahí es donde está la gran lección del Renacimiento, del Barroco, del manierismo, el clasicismo, el romanticismo. Ahí está incorporado todo. Cuando yo me di cuenta de que estaba empezando a incorporar todas esas lecciones de los grandes maestros, digo, estoy tendiendo un puente entre el pasado y esto. Quiero decir que estoy teniendo esa serie de continuidad, estoy proyectando, incluso estoy proyectando y proponiendo al realizador que haga esto. Con lo cual, esto lo están viendo todo el equipo de iluminación, estilismo, todo el equipo. Fijaos, concretamente en aquel, yo tengo un láser aquí, tengo el poderoso láser, mi espada láser. ¿Veis? Esto es Caravaggio, esto es Velázquez, es jugar con la luz que ya los maestros estaban apuntando. Ahí aparece todo ese trabajo que, bueno, esto es una serie de spots que hemos hecho en Arabia Saudí, en Riad, en Marruecos, incluso todo este tipo de sensaciones. Bueno, es curioso que decían en 2020, cuando hice un anuncio sobre el tema de una bebida alcohólica, y estaban totalmente alborozados los realizadores porque iban a hacer una película oscura, porque en publicidad todo tiene que ser alegre, todo consumista y tal, pero tenía ese mensaje, es decir, vamos a sacar de la oscuridad la luz. Y esto era, bueno, lo vinculaban a una bebida alcohólica y, bueno, vamos a ponernos bien, vamos a bebernos unas copitas y todo, vamos a estar alegre. Ese era el mensaje, ¿no? Fijaos ahí abajo, era eso, era el brindar con la luz. Ese era el mensaje. Entonces empecé a tirar del hilo y dije, anda, pero si es que precisamente en la pintura de todos los tiempos están todos los valores de plano que estamos manejando en cinematografía. Plano general abierto, el Jardín de las Delicias, el Bosco, a vista de pájaro que se llamaba antes. ¿Sabéis lo que utilizamos ahora? Los drones. ¿Quién está mirando esto? ¿Un hombre con alas? No. ¿Un tío subido en un globo? No. Porque en 1400 y pico, 1505 más o menos, cuando se pintó este cuadro, no existía esa posibilidad. ¿Quién está mirando esto? Es la mirada de Dios. Porque esto eran pinturas moralizantes y se tenía la sensación de que Dios nos estaba viendo a todos desde arriba y no nos escapábamos nadie, o sea, no se podía esconder nadie. Pues ahí tenemos un plano general abierto que hoy en día, yo he hecho varios, pues para la Rueda del Tiempo, ahí precisamente se ha rodado en Segovia, en Alcázar de Segovia, y utilizaban dron para ver todos los soldados, todas las batallas, y todo lo que había ahí era eso. Fijaos, plano, figura, que ya lo utilizaba Velázquez. Velázquez era absolutamente cinematográfico. Por eso es tan famoso, porque dio un salto cualitativo a todo increíble. El Dios Marte, de 1640. Ahí tenemos un plano con figura que es yo, entero, y mi entorno. No es desde muy atrás. El plano americano nos viene precisamente de Hollywood. Y en Bellas Artes nos enseñaba que no había que cortar a la gente por las articulaciones, o es por aquí, o por aquí, o por aquí. Y es eso, el plano americano es la lechera de Johannes Vermeer, que ya empezó a utilizar, unos dicen que la cámara oscura, bueno, no, de cámara oscura nada, ni tenían móviles, ni tenían internet, ni tenían nada de nada. Miguel Ángel hizo la Capilla Sixtina con unos puñeteros cartones allí, rayando, bajándose del andamio, subiendo y sometido a los bastonazos del Papa. Eran lacayos. O sea, ¿qué os creéis? ¿Que esto de el artista y la firma? Nada, esto es desde hace 4 días para acá. Quiero decir que todo esto nos viene desde ese entonces, ¿no? De cómo visualizaban y tenían la capacidad de proyectar lo que había en su mente mediante bocetos y plasmarlo. El plano medio, Marta y María Magdalena de Caravaggio, de 1598. Aquí estamos hablando de un plano medio. Cuando la cámara se acerca a ti y ya te está dando protagonismo,
te está dando el poder de hablar y de comunicar. Hay otra cosa. Cuando veáis que en Las Meninas, en el entierro del conde de Orgaz, hay alguien que hace así y mira al público, eso es un recurso muy utilizado de los pintores. ¿Por qué? Porque esa figura está interpelando al espectador, está preguntándole. O sea, que pueden estar todas las figuras, como en el entierro del conde de Orgaz, cada uno mirando para un lado, y el niño es el único que mira. No sé si recordáis el cuadro, el único que interpela. ¿Eso qué es en teatro? La cuarta pared. Eso es lo que hace, por ejemplo, en cómico José Mota, que dice, bueno, ahora es cuando yo hago esto y no sé cuántos, y mira a la cuarta pared, que sois el público, pues esa mirada hacia el público es la interpelación. Entonces, ya desde ese momento hay una interrelación entre el espectador y la pintura. Se cierra el círculo. Fijaos, el primer plano está encarnado en esta pintura. El desesperado de Gustave Courbet de 1845. Fijaos estos planos como se han utilizado en el cine. Y este primer plano, que es el retrato de Francis Bacon, que era, Francis Bacon es que era una bestia parda. O sea, no he visto pintura que es que te llega aquí y te llega aquí, pero como una patada, ¿eh? Es decir, es tremendo lo que te produce ese hombre. Fijaos la magia cinematográfica de Velázquez. Fijaos esa mano está moviéndose y está borrosa porque tiene movimiento. Fijaos la rueca de las hilanderas. Es que yo lo veo y oigo el a que lo oigo. Lo ves y lo oyes y te está metiendo en esa realidad, ¿no? Y luego otra cosa que, bueno, en lo que es el Renacimiento y antes en el 300-400 era todo plano, todo lo medieval era todo plano, no tenía profundidad. Fijaos, el enfoque y desenfoque y profundidad de campo. Eso se está utilizando continuamente para dar protagonismo a cualquier personaje que esté hablando. O sea, yo estoy aquí y la cámara enfoca aquí, y esto lo sabe Fede, si hay profundidad de campo corta, lo que hay detrás sale desenfocado. Y yo le estoy dando importancia al personaje principal y estoy enfocado. Y eso es lo que estaba utilizando continuamente Velázquez en Las Meninas. Él no se consideraba importante y sale borroso. Y el aposentador que sale y abre la puerta allá al fondo está desenfocado. ¿Y quién está enfocada? La infanta Margarita y sus meninas y el perro. El perro que el niño, el Cristobalito, ese no sé cómo se llama, le está dando una patada. Ese es el lenguaje cinematográfico. Fijaos, cuando yo leí este libro tuve una auténtica revelación, un chispazo, que presentaba Yuval Noah Harari del libro Sapiens, de Animales a Dioses, presentó en los primeros capítulos un ser humano como devorador incansable de mitos, leyendas, historias, folclore, que hoy desembocan en lo que os he comentado antes, literatura, serie, película. Es decir, lo que estamos haciendo hoy es lo que estáis haciendo vosotros aquí, es escuchando una historia. Y estaréis escuchando más historias durante hoy y mañana. Las vais a integrar según vuestras emociones, algunas se quedarán, otras se diluirán. Pero todo lo que son los relatos al hogar de la lumbre, esos cuentos que se contaban, mamá contando al borde de la cama un cuento, y el niño ¿qué hace? Visualizar. Pulgarcito, tal, no sé cuánto. Y el niño está visualizando hasta que se queda frito. Eso es. Bueno, y hoy los mayores ¿qué hacemos? Ver series, leer libros, películas, todo este tipo de cosas. Entonces, claro, me planteé que todos esos fotogramas, todas esas películas están contando historias que nos remiten a que haya, por ejemplo, dentro del folclore, un 5% de verdad y todo lo demás es inventado. O sea, todo lo que es la mitología griega, todo lo que es el folclore, las brujas, las meigas, no sé cuántos, el trasgo, el loco, todo eso es inventado. O sea, vamos a ver, no es científicamente demostrado. Y muchas veces me he preguntado, joder, hay que ver la cantidad de cosas que se pierden los científicos. Fijaos, bueno, pues rescaté esta imagen de la Metro Goldwyn Mayer de Hitchcock, que es verdaderamente extraordinaria porque es muy cómica y a la vez muy trascendente, ¿no? Fijaos, vamos a empezar y vamos a ver esas 20 imágenes de fotogramas de películas actuales que están basadas en cuadros antiguos.
tenemos esta película de un realizador, un cineasta ruso de 2003, Andrei Zhiagintsev, que es clavada absolutamente a este cuadro de la Lamentación sobre Cristo muerto de Andrea Mantegna de 1501, que es el entorno del Renacimiento. Quiero decir que, fijaos lo que aparece aquí, el escorzo brutal. Esto en la Edad Media todo el mundo era así, era colores planos, nadie jugaba con... Pero ahí ya estamos metiéndonos dentro del plano, ahí está contando una historia. Están esas mujeres lamentándose por el Cristo muerto. ¿Y no os llama la atención que la cabeza es excesivamente grande? La cabeza es más grande. ¿Por qué? Porque el pintor empezó a plantear un trampantojo, lo que se llama, que el cuadro está a esta altura. Es del mismo modo que está situada la estatua del David de Miguel Ángel, que tiene una cabeza importante, pero está pensada para verla desde abajo. Corrigió la perspectiva para que la anatomía tuviera una proporción normal. Pero fijaos el dramatismo. Dramatismo en el escorzo, dramatismo en la postura. Pasamos al siguiente. He intentado ponerlo por orden cronológico. Fotograma de la película de 1927, Metrópolis, y La Torre de Babel de 1563 de Peter Bruegel. En una, como conocéis la película, se inspira en La Torre de Babel y nos presenta un mundo dividido en dos clases sociales de ricos y pobres, que es una auténtica premonición actual. Y esto es del 1927. ¿Y este relato bíblico que retrata el pintor, qué es? Son dos fotogramas idénticos, pero que simbólicamente y metafóricamente significan que la pintura advierte del orgullo humano que empieza con esa torre y al final la dejan a medias, y eso es lo que las dos torres significan, o sea, el orgullo humano que llega hasta donde bueno, límites insospechados, ¿no? Tercer fotograma, Viridiana de 1961 arriba, de Luis Buñuel, censurada por el Vaticano, que aquí estuvo, vamos, aquí no se pudo ver esto, yo la he visto hace 2 días prácticamente, ¿eh? Y luego La Última Cena de 1495 de Leonardo da Vinci. Fijaos que todas las posturas de los actores, todo está calcado. Pero la película, no quiero hacer spoilers, si alguien no la ha visto todavía, presenta unas cositas como muy que se da caña a la Iglesia y claro, esto no le gustó para nada a la Iglesia Católica y la vetó. Fijaos, calcado. Estamos bebiendo nada menos ni nada más que, a propósito de Smith, del 2002, de Alexander Payne, que es este protagonista que tanto nos gusta a nosotros, que ha encarnado todo tipo de papeles, que es Jack Nicholson, que lo presenta como, bueno, pues un jubilado pues que no encuentra sentido a la vida, y hay una escena que es absolutamente idéntica a La muerte de Marat de Jacques-Louis David de 1793, que es neoclásico, y es ese asesinato en la bañera. Pero ¿sabéis por qué llevaba un turbante? Un turbante empapado en vinagre y un montón de toallas, porque padecía como una especie de enfermedad llamada dermatitis seborreica, que tenía unos picores y unos escozores alucinantes, ¿no? Bueno, pues ahí veis, en la clavícula tiene un apuñalamiento que se sabe que fue Charles Corday, y ese era porque estaba obviamente ubicada en la facción contraria en la Revolución Francesa, y este hombre lo que hacía era hacer listas para llevar a la gente a la guillotina. Entonces esta dijo, me lo voy a cargar. Entonces luego la guillotinaron a ella, a Charles Corday. Es una escena de lo más dramático. Dijo en su autobiografía Jean-Luc David que el día anterior fui a visitar a Marat y estaba así. Tenía esa manta verde, esa sábana, esa especie de pupitre improvisado y esa luz que obviamente es calcada. O sea, obviamente esto es un baño actual, pero las dos imágenes son súper parecidas. Vamos a la cuarta imagen, que es uno de mis cuadros preferidos, que es Las aventuras del barón Munchausen de 1988. Esta es una película, una rayada fantástica, increíble, de Terry Gilliam. Es la fantasía de un oficial del siglo XVIII que quiere burlar a la muerte. Y ahí tenemos a una Uma Thurman haciendo de Venus, absolutamente espléndida, y estas especie de hadas que van a taparla, ¿no? Pero fijaos de dónde lo ha sacado, ¿no? El nacimiento de Venus de 1486, de Sandro Botticelli,
con la influencer de la época, que era ni más ni menos que la modelo Simonetta Vespucci, ¿no? ¿Qué hace de Venus aquí? Entonces, aquí, ¿qué pasó? Que Botticelli dio un campanazo, madre mía, saca un modelo desnudo que hacía 1000 años que no se sacaba un modelo desnudo en la pintura. Siempre era Adán y Eva, o sea, algo que fuera sujeto a lo bíblico y ya está. Pero va los Medici y le encargan esto, esta y la otra que se llamaba La Primavera, y saca este desnudo. Céfiro y Cloris, dioses del viento, abrazaditos, del viento de la primavera. Fijaos que viene, según se mira, de este lado, desde el este, el viento del este, que es el viento de la primavera. Y la Hora, la ninfa Hora, va corriendo a taparla, porque los humanos no pueden ver esa imagen. Quiere decirse que, bueno, esto no es el nacimiento de Venus, en realidad es la llegada de Venus a Chipre, que esto es como lo relata Ovidio en su Metamorfosis, que lo escribe el hombre, pues es un poeta romano que lo escribe creo que en el 45 después de Cristo. Entonces, toda esa metamorfosis anda que no ha dado temas, mitología para los pintores. Y claro, los pintores que hacían, chicos, vamos a hacer una mitología, vamos a hacer algo que ya estamos de pintar vírgenes, angelitos, nacimientos, decapitaciones y todo el rollo, vamos a hacer algo que nos saque un poquito de la historia. Entonces Botticelli lo empezó a hacer. Pero es que todo esto es un pastiche. Quiero decir que Simonetta no posó desnuda para él, porque, entre otras cosas, Lorenzo el Magnífico no iba a dejarle posar desnuda. ¿Qué hizo? La cara. Y cogió una Venus púdica romana o griega que tenía esa postura, que son esculturas que ya se encontraban por Roma por doquier. O sea, hacían una obra, una escultura. El Laoconte, el no sé cuánto, estaban saliendo todos los días esculturas. Claro, luego os hablará Juan Ignacio del neoplatonismo, pero es que los principales impulsores del neoplatonismo eran los Medici, y ahí empezaron todas esas ideas a meterse ahí, que en realidad es una reconciliación con el cristianismo, porque esto está muy vinculado luego con la Virgen, la postura de la que va a tapar con la del San Juan Bautista, es decir, lo que se pretendía en el neoplatonismo era conciliar esa filosofía de Platón con el cristianismo, es decir, la belleza, el ser buena persona, eso es un valor filosófico que, no se contrapone con el catolicismo ni el cristianismo para nada, sino que lo potencia. Pues ahí tenemos esa ambivalencia y esa comparación. ¿Quién nos recuerda En la piel que habito de 2011 de Pedro Almodóvar? Fijaos en la Venus de Tiziano, que es Venus recreándose con el amor y la música, de 1550, de este pintor que hizo nada menos que 5 versiones de estas. ¿Por qué? Porque los reyes decían, píntame una. No había Playboy, decía, bueno, que yo quiero tener, quiero tener una Venus. Quiero tener una Venus en mis habitaciones privadas. Bueno, como sabéis, la película pues tiende a generar una piel este doctor para ponérsela a esta persona que padecía también unos temas de piel y quería cambiarse la piel. Pero luego lo que me hace gracia es, pasamos de Botticelli, que tiene esa figura longilínea que está muy próxima al ideal estético de ahora, de la mujer. Luego, años después, pasamos a esto. O sea que ahí había una ambivalencia y había, pues, presentar a una mujer de esa forma que está acariciando un perro. El perro siempre, incluso lo podemos ver en el matrimonio Arnolfini del Jan van Eyck, el perro significa fidelidad, pero fidelidad matrimonial, fidelidad en la pareja. Fijaos en la cara que tiene el músico, es decir, chico, mira la partitura, mira el teclado, está absolutamente absorto con... o sea, como se me está yendo la olla, ¿no? Fijaos qué absoluta similitud entre las dos. Tenemos continuidad con el pasado. Estamos, sin saberlo, viendo cosas que ya estaban hechas. Fijaos, esto es... Vamos, a mí me saca de quicio porque es que me encanta. La película de Jamón de Vigas Luna de 1992 retrata a un Jordi Moyà y a un Javier Bardem peleando por una Penélope Cruz. ¿Pero con qué están peleando? Fijaos, ¿con qué está peleando? La película se llama Jamón. Uno lleva un hueso, Jordi Moyà, y el otro lleva un jamón entero.
Están peleando por el amor de esta chica y llegan pues eso, a la territorialidad masculina, a la pugna. Pero fijaos que el propio Vigas Luna dijo que estaba inspirado en el duelo a garrotazos, o también se llama La riña, de Francisco de Goya, es de 1819, y bueno, pues los críticos de arte pues dicen que esto podría ser, retrata las dos Españas o las posturas irreconciliables. Goya no dejó nada, no os creéis nada de lo que dicen los críticos de arte. Mirad la pintura y interiorizar, quedaos con la mente en blanco, como se dice muchas veces en meditación, para el diálogo interior, mira lo que estás viendo, verás cosas que Goya te está contando directamente, no mediante un panfleto. Y fijaos que eso que veis allí, pues es lo que está pasando ahora mismo. Madre mía, qué reportero gráfico más alucinante fue Goya, que como no había cámaras, todos los desastres de la guerra, todos los colección de grabados que hizo, esos son absolutos documentos de lo que estaba ocurriendo, impresionante. Pero ¿qué está pasando hoy? Hoy está pasando que estamos asistiendo a una polaridad alucinante en las redes sociales. ¿Por qué? Porque nadie da su brazo a torcer, no hay un punto de encuentro. Y es, vamos a pegarnos hasta desangrarnos y quedar exhaustos. Y no es que estén hundiéndose en el fango. Yo, en toda mi juventud y cuando estudiaba en Bellas Artes, pensaba que estos estaban continuamente pegándose hasta que se hundían en arenas movedizas. Y no. Yo llegué a ver la foto de la propia Quinta del Sordo cuando los cuadros estaban, una foto, estaban todavía sin rentelar y había piernas. Lo que pasa es que muchas de esas cosas se perdieron. A ver, un detalle que yo he encontrado aquí y que ningún crítico de arte lo dice. Y es que esa no es una mano derecha, es una mano izquierda. Tiene dos manos izquierdas. Yo si fuera un crítico de arte, una historia, diría, porque posiblemente, claro, para una riña, para un tal, habría que tener mucha mano izquierda. Por eso le pintó dos manos izquierdas. No, sencillamente, Goya era un tío apasionado, muchas veces tenía errores de dibujo, errores anatómicos, plasmaba febrilmente lo que le salía en una madrugada, en una noche, con su gorrito con velas. ¿Os acordáis cómo salía en la película? A punto de incendiarse. Y no se paraban estas cosas. Y ahí se quedó, ya está. Pero fijaos, qué maravilla, Vigas Luna coge. Bueno, Ridley Scott y Robert Hayden utiliza un recurso de la pintura fantástico. Es cuando yo, que es lo que he comentado antes, aparezca una pintura así, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy introduciéndoos a vosotros en eso. Entonces, estoy introduciendo en la cuarta dimensión casi temporal, estoy introduciendo al espectador en el cuadro. Entonces, Ridley Scott, en la película de los duelistas 1977, lo que hace es que utiliza ese cuadro, que es Napoleón Bonaparte reflexionando en Santa Elena, sabéis que estuvo exiliado allí, que luego volvió, de este pintor, Robert Hayden. Pero fijaos, hasta el destello que aparece aquí, ese golpe de luz, esa sombra, está utilizado con algo que es absolutamente actual, que es el destello de cámara que aparece ahí. Obviamente tenemos también otra comparación, que es esa del gran Ingres, ¿no? La pequeña bañista o interior de un harén de 1828. Este pintor clásico es una persona que le gustaba la perfección y quería volver a Grecia y a Roma y dejarlo todo con ese clasicismo y esa perfección. Y prácticamente lo que está muy bien tocado es esta espalda, esta figura, está magistralmente tocado. Luego en estas figuras, yo lo he visto muy de cerca el cuadro y está mucho más suelta la pincelada. Pero, vamos a ver, lo utiliza absolutamente Jean-Luc Godard, un famoso cineasta, en 1982, en una película llamada Pasión. Es de un cineasta que quiere hacer, es una redundancia, es un director que hace la película sobre otro director que hace un documental sobre la luz y la imagen. Es algo parecido a lo que yo os estoy contando aquí. Y hace lo mismo, muestra esa perfección, pero casi con esa luz modelada como lo hizo Ingres. Intenta entrar en la perfección clásica.
Fijaos. ¿Quién ha visto Barry Lyndon? Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Hay una exposición fantástica, no sé si lo ha quitado ya. Yo he visto los bocetos, los storyboards de Stanley Kubrick para hacer Barry Lyndon, de 1975. Fijaos que se trata, pues eso, de la vida errante, de aventuras y desenfreno del protagonista. Pero ¿dónde está? Fijaos en la tremenda similitud de este cuadro de William Hogarth, que es el primer pintor que hace pues, lo que es el cómic. Hace varios cuadros pequeños secuenciales, ¿no? Y que es muy parecido. Pero fijaos qué es lo que hace Stanley Kubrick, que es que se inventa, por ejemplo, el Steadicam y él lo incorpora. Se inventa una lente, un tele, va y lo incorpora en el 2001, Odisea del Espacio. Y en este caso, ¿qué pasó? Esas velas que hay ahí, esa iluminación, son la iluminación natural. No tenía ningún foco. ¿Por qué? Porque la sensibilidad de la película en esa ocasión, inventaron una sensibilidad de la película que era mayor y rodó todo esto con esa luz natural que en realidad es la que había. O sea, todo el mundo estaba con velas, con candiles, o sea, era ese mundo. Pero fijaos aquí cómo uno con la pata encima, esta con... O sea, esto que es lo que está haciendo él aquí, el protagonista, ¿no? Este medio borracho, es prácticamente calcado a ese. Vamos a la 11. Fijaos, esto es lo que os he comentado antes. Dunkerque, de Christopher Nolan, es un cine bélico de la Segunda Guerra Mundial, que es un ser humano que invita al espectador a introducirse en una realidad absolutamente dramática, por un lado, y en este caso, El caminante sobre el mar de nubes. Este cuadro es famosísimo, porque fijaos, es un cuadro que se enclava en el romanticismo y es esa composición que introduce al espectador dentro de ese cuadro, pero en este caso es el ideal romántico de decir, yo, ser humano, qué pequeño soy ante la inmensidad de la naturaleza, ¿no? Esto se dio mucho en el romanticismo y este pintor hizo varios cuadros así. Seguimos avanzando. Fijaos, este cuadro es alucinante porque lo hemos dicho muchas veces en las cóbulas, se ha hablado mucho, los investigadores de misterio han hablado de La pesadilla de 1781 de Johann Heinrich Füssli, también conocida como el íncubo, o está bien, pues, de alguna forma asociada a las apariciones de dormitorio y a la parálisis del sueño. ¿Qué es lo que la gente que tiene una parálisis de sueño cuenta? Que nota una opresión, incluso ahí ven una sombra de alguna entidad que se posiciona en su pecho y que no les deja levantarse. Bueno, pues en la antigüedad lo relacionaban con un diablo, con un ente maléfico. Luego, pues eso, los sesudos historiadores pues dicen que eso significa un miembro masculino, eso significa una vagina y eso es pues la incapacidad de la mujer para abordar un tema sexual de la que quiere alejar de sí. A ver, bueno, pues vale. Yo prefiero la idea del íncubo y el súcubo y esta imagen que está, bueno, hizo varias versiones de esto, está perfectamente simbolizada en Gothic, que es de 1986, de Ken Russell, este cineasta, que es una película pues, bastante dramática de terror, que es un montón de gente que se encierra en una casa sencillamente pues, a pasar miedo. Vamos a pasar miedo y de aquí van a salir una serie de relatos que van a gestar Frankenstein y los vampiros. Pero es que lo reproduce a la perfección. Fijaos también esta película que vi hace poco, Melancolía con Ofelia. Ofelia es un personaje de Hamlet, de Shakespeare, y es un prerrafaelita que es John Everett Millet, de 1852. Sabemos quién fue la modelo de esto, Elizabeth Sindall, que fue la modelo del cuadro que sufrió una neumonía al posar para el pintor, pero no se fue allí a este rincón del río y se sumergió. El pintor la tuvo sumergida en una bañera para pintarla horas, incluso días. Pues la pobre, ¿qué pasó? Se enfrió y se cogió una neumonía. ¿Qué pasó? Que hoy podíamos haber hecho varias fotos de esta modelo y hubiera dicho,
venga chiqui, guapa, ponte un albornoz y protégete, y nosotros lo pintaríamos con la fotografía, e incluso veríamos qué es lo que hace el agua, esos cambios en forma de lupa cuando un miembro se mete ahí, todas estas cosas, ¿no?, que produce aquí. Bueno, pues este pintor se fue durante 4 meses a pintar toda la flora del entorno en el sitio donde lo hizo. Está tan exhaustivamente pintada que los botánicos le dieron una medalla o no, le dieron un premio impresionante, ¿no? Luego tiene este parangón que precisamente cambia de esa postura de la cámara a una posición cenital. La posición cenital siempre significa en cine que yo estoy dominando la escena, introduzco al espectador desde arriba, pero como si fuera alguien superior al protagonista. Os recomiendo esta película porque es extraña de narices, es extrañísima. No es una ciencia ficción, bueno, es Melancolía de Lars von Trier, es un director bastante polémico y extraño. Son 2 hermanas que se enfrentan de 2 formas distintas, pues a ese fin de la Tierra, pues va a venir un planeta y se va a estrellar con la Tierra, pero todo eso queda en un segundo plano y es esa sensación extraña en la que te introduce el director de los personajes que parecen salidos de un sueño. Es increíble la atmósfera que puede hacernos llevar a un cineasta en sentir algo extraño, pero que todos hemos sentido veces. Es decir, nosotros normalmente estamos en un dial siempre con una frecuencia, ¿cómo se dice?, sintonizados, ¿no? Pero normalmente, y vemos lo que tenemos que ver, puesto que si no, nuestro sistema inmunológico causaría grandes prejuicios, ¿no? Pero cuando hay, yo qué sé, una fiebre, una toma de ayahuasca, una realidad no ordinaria que nos saca de ese dial, empezamos a percibir cosas que no son las habituales. Lo que hacen los chamanes, lo que hacen los brujos, lo que hacen toda esa serie de, bueno, pues incluso hasta en el arte te puedes ver poesías, películas, cuadros, obras de arte que te dejan absortos, te dejan, ¡uy, wow! ¿Y esto? Te sacan momentáneamente de ese dial, bueno, pues cotidiano en el que te encuentras. Y esta es una película que te produce eso. Fijaos, Los sueños de Akira Kurosawa de 1990, que es este director, yo he visto storyboard y ilustraciones, incluso carteles de sus películas, se formó como pintor y conocía toda la historia de la pintura y tal. Fijaos cómo ese parangón con El campo de trigo de cuervos de Vincent Van Gogh en 1890, ¿no? Que este título del cuadro está, a ver, esos cuervos presagian ese cacao mental, esa depresión que, yo qué sé, 4 días después se pegó un tiro, pasó un día en el hospital y luego murió. Es el último cuadro de Vincent Van Gogh, pero fijaos cómo lo hace absolutamente parangón. Lo que hace ese camino hacia el más allá, que no sabemos dónde termina, al igual que ese camino que no sabemos dónde termina. Para mí, ese presagio de los cuervos y ese camino que no sé dónde termina, Vincent Van Gogh no lo dejó escrito en ningún sitio, pero a que os sugiere esto, no sé, de alguna forma estamos hablando en ese código. Fijaos, otro, pero absolutamente calcado, Pozos de ambición y El joven desnudo sentado al borde del mar, de 1836, de este Faldrin, que es un alumno muy, muy, muy aventajado de Ingres. Ingres, os recordáis que era la perfección anatómica, pero que se contrapone absolutamente con ese estado deprimido del hombre, ese estado de ovillamiento, de encerrarse en sí mismo, ¿no? Pues este es un momento de la película en que esa ambición desmedida del protagonista fulmina esos principios y valores y lo llevan pues, un poco a la perdición, ¿no? Entonces utiliza ambos códigos de comunicación de esa forma. Vamos a la página número 16, que es Un americano en París y Chocolate bailando en el bar irlandés americano. ¿Os recordáis todo lo que hacía Toulouse-Lautrec, que era un tío, un vividor, estaba todo el santo día bebiendo absenta en los clubs, dibujando, pintando, todas las escenas de baile? Pues Vicente Minelli
lo calca. Vamos, es que hay un momento en que congelas el fotograma y está como el negro que sale con su gorrita en este fotograma. Otro tirar del hilo de la pintura. Vemos ya, según vamos avanzando, en la actualidad, Psicosis, vamos a ver. ¿Esta casa nos da miedo ya? Es que da miedo, sencillamente dirá, chico, ¿qué es lo que está pasando ahí dentro? No hay nadie en las ventanas. Es un día gris, no sé si recordáis que estaba un caminito empinado y se llegaba a la casa. Pues Hitchcock se inspiró en Hopper, que tenía este cuadro Casa junto al ferrocarril de 1925 y es un pintor que a mí me encanta porque es el mago de lo cotidiano, es decir, un cine, un tal, un bar, un hotel, una habitación, alguien que llega con unas maletas y lo deja, pum, y se queda unos momentos en esos estados de duermevela, de estar entre dos aguas, ¿no? Y esto es lo que captaba este pintor. Pero precisamente con ese captar esa magia del instante que está fuera del ruido mental, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa aquí? Que eso está haciendo una contraposición entre esa vía del ferrocarril por el que están continuamente pasando trenes, y esto está absolutamente estático, majestuoso, incluso hasta misterioso. Yo creo que hasta da un poco de miedo también, aunque tenga color, ¿no? Tampoco se asoma nadie a estas ventanas. Y fijaros en estas diagonales que hace Hopper. Era el mago de las diagonales. Hace unas arquitecturas preciosas, pero bueno, los pintores nos encantan esos movimientos en diagonal. Más Hopper. Shirley, Visiones de una realidad, de Gustav Deutsch, inspirada en 13 cuadros de Edward Hopper. Fijaos, esta película se puede ver, yo qué sé, por €1,50. Entonces, vamos a ver, lo que os decía de las diagonales, ¿no? Pues retrata esos 13 cuadros de Hopper. También tenemos aquí, de 1995, Hit, una mirada hacia el exterior con una pistola, inspirada en los cuadros de este pintor, Pacific, de 1967. Tenemos Avatar, habéis visto Avatar, ya en el mundo contemporáneo, está inspirado en las islas flotantes, que son ilustraciones aerógrafos de Roger Dean, que era un ilustrador de grupos como Yes, Uriah Heep, Asia, y este artista llegó a demandar a James Cameron, por ese diseño de las montañas de Aleluya, y el juez desestimó la demanda. ¿Pero por qué? Oye, te has apropiado de mi idea. El juez dijo, el demandante no tiene el monopolio de la idea de la Tierra flotante o aerotransportada. Es una idea que ya existe desde al menos 1726, cuando Jonathan Swift publicó su clásico Los viajes de Gulliver. No sé si habéis leído Los viajes de Gulliver, pues ya estaban las islas flotantes. Fijaos que no, esto es mío, no, la lucha de la propiedad intelectual, no, es que esto me lo inventé yo primero, no, que yo lo he utilizado. Pues no, nos vamos inspirando, haciendo copias, homenajes a, inspirado en, o sencillamente fusilamiento. Escenarios de historias unas veces dramas y otras veces comedia. Más allá del arte y la autobiografía. Fijaos, uno de los cuadros absolutamente dramáticos que es un escenario. ¿Cuánto me queda, Gloria? 7 minutos. A correr, se ha dicho. Que es la decapitación del San Juan Bautista de Caravaggio. Aquí veis un absoluto escenario. Pero es un escenario que incluso está en un escenario. Es decir, es un cuadrazo, tiene 5 metros por 3 metros de alto. Es el único cuadro que firmó Caravaggio. Es el mago de la luz, es el mago del escenario. Fijaos que todas las miradas que vemos aquí van a parar a San Juan, que según el relato bíblico, bueno, Salomé requiere o pide la cabeza y el verdugo le da un espadazo, pero no remata la faena. Entonces tiene que recurrir a esa daga para terminar de cortar. Una ventana hacia una tercera dimensión de 2, se supone que presos, que están ahí mirando. Todos están mirando la cabeza del San Juan Bautista, que inexplicablemente queda muy bajo en el cuadro.
todo oscuro, podría ser incluso el cuadro, o sea, el traje de este es un poco anacrónico, porque podría ser del siglo XV en lugar de ser del tiempo del relato bíblico. Y esa soga, que ahora mismo os voy a contar qué significa. Vamos corriendo. Aquí está la firma, en la mancha de sangre. ¿Por qué? Porque Caravaggio se identifica con este. Bueno, era un crápula, era un viva la Virgen, era un tío absolutamente macarra, se iba metiendo en todos los fregados, era un pendenciero, se peleaba con todo el mundo. Ahora, era angelical en su técnica, pero diabólico en su forma de ser. Vamos pasando y aquí tenéis esa puesta a escena magistral, ese escenario dramático de cómo está. Veis ahí la cruz de los caballeros de la Orden de Malta. Hice este diagrama que me gusta mucho hacer, un triángulo excesivamente desplazado hacia el lado izquierdo del cuadro, ¿pero por qué? Para dejar ese espacio vacío y todas las miradas van hacia la cabeza. Esa soga es, sin estar atada a la argolla, es una posible vía de escape simbólica hacia un ánimo de trascendencia entre tanto horror, entre tanta hecho luctuoso. Fijaos cómo coincide la mitad del cuadro y ese triángulo con la daga, es que le da movimiento. Es decir, ¿qué es lo que se va a producir a continuación? Se va a producir el desenlace final. Todas las miradas van a parar. Esta mujer horrorizada y este está diciendo, pon la cabeza aquí. Es decir, veo movimiento, veo luz, veo vestidos, veo maquillaje, veo absolutamente una obra con un desenlace final. Si el anterior era el penúltimo cuadro de Caravaggio, este fue el último. David con la cabeza de Goliat, que está en la Galería Borghese, y es el último cuadro pintado por Caravaggio. En esta obra lo que hace es que intenta ganarse el perdón de sus benefactores en Roma y se autorretrata como Goliat. Este es él, este es él. Se sabe que tenía ahí una cicatriz y representa pues un poco por la repugnancia a sí mismo, ¿no? El último cuadro. ¿Qué pasa? Que cuando le conceden el perdón lo confunden en Malta con otro delincuente, lo apresan. Él ya tenía las cosas de pintura embaladas y metidas en un barco que zarpa, y él, cuando le liberan de esa cárcel, se da cuenta de que su barco que le va a conducir a Roma y al perdón se va. Contrae en la cárcel unas fiebres y muere en la playa, abandonado absolutamente. Fijaos qué vida, ¿eh? Escenarios de una pandemia que lo estamos viviendo ahora. Esto es la de 1918. Enfermeras haciendo mascarillas. Gripe del 1918. Aquí tenemos un selfie de Edvard Munch, el autor de este famoso cuadro que pintó nada menos que 5. Pues el autor del Grito, fue víctima de la gripe, que se llevó por delante entre 50 y 100 millones de habitantes, de personas, ¿eh? Pero se salvó. Una vida absolutamente, madre mía, pérdida de la madre muy pequeño, su hermana tuvo una cantidad de desarreglos mentales y él pues pinta ese cuadro como diciendo, madre mía, o sea, es que es la desesperación, parece que lo oigo gritar. Gustav Klimt, el autor de este cuadro, muere de gripe. Este sí que cae víctima de la gripe de 1918, es el autor de este cuadro. Egon Schiele, austriaco, autor de estas dos figuras tan bonitas, que eran amigos todos, ¿eh? También muere con solo 28 años de la gripe. ¿Sabéis quién es este? Este soy yo. Yo pasé 12 días con esta nueva gripe que se ha trasladado. Bueno, por el camino os he comentado que hemos tenido pues pérdida de gente y bueno, en casa pues somos 4 y lo hemos pasado 3. Pero a mí me agarró bien. Yo estuve 12 días, 4 o 5 días, pero absolutamente febril con esa sensación. ¿Cuál era la sensación? Tener un alambre de espinos enrollado del dolor que tenía. Tenía ese estado alterado de conciencia que os he comentado antes. Estaba absolutamente fuera de mi ideal. ¿Por qué? Porque empecé a sentir un desdoblamiento, que lo veis aquí reflejado, y esa figura cenital en la que yo mismo me veía estando desde una postura fuera de mí. Pero todo esto en un duerme-vela. Cuando acabó el
esa noche y dice, he pensado esto y lo otro. Lo dejé grabado porque no tenía fuerzas para hacerlo. Lo hice 2 días después. Y ahora, por fin, un poquito de color y de vida. Y es un escenario que muestra el salto tan maravilloso de David Hockney, en el que no vemos la figura humana, pero la intuimos. Fijaos qué escenario más bonito. Es un británico absolutamente marcado por las brumas londinenses, va a California y se encuentra con el sol, las playas, se fascina por las ondas de las piscinas, los juegos de luces que hay ahí, y empieza a hacer una serie absolutamente de todo esto. Entonces, pero pinta 7 años, bueno, incluso él es homosexual, allí conoce a un chico que era también estudiante de arte, y años después tiene un desengaño amoroso y pinta este cuadro, que es otro escenario, fijaos, se llama Retrato de un artista, con 2 figuras. Se autorretrata a sí mismo y el vestido a punto de irse. Son 2 mundos distintos. Él está uno está en un escenario bajo el agua y el otro está absolutamente vestido. Fijaos, pero esto le costó un trauma bastante grande. Pero, ¿cómo lo manifiesta? De una forma luminosa. Quiero decir que el talante del artista y el talante de cada persona que estamos aquí, tenemos la batuta de cómo podemos representar y hacernos cargo de nuestra vida. Podemos ser en el escenario de nuestra vida, unas veces somos actores, otras veces somos directores y otras veces guionistas. Tenemos esa particularidad. Y aquí lo dejamos. Quiere decirse que no dejemos que nadie nos escriba nuestro guión. Seamos, por favor, guionistas y directores de nuestra vida y que el arte nos va a ayudar a hacer esto.